Bueno, buenos días a todos. Ante todo, muchísimas gracias por estar. Este es un panel que organizamos juntos con ICA, así que hace un tiempo que venimos trabajando fuertemente con ICA, explorando oportunidades para resolver todas las cuestiones de sustentabilidad y los desafíos que tenemos por delante como sistemas productivos. Una alianza estratégica y estamos trabajando muy cómodos y muy a gusto, así que muchísimas gracias. La primera presentación va a arrancar Lawrence Clark de la Universidad de Talca, va a ser por Zoom. Lawrence es profesor titular en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca, en Chile, y profesor titular visitante en el Grupo de Conocimiento, Tecnología e Innovación de la Universidad de Wageningen, en Países Bajos. Es experto en el campo de estudios de innovación agrícola, haciendo investigación, docencia y supervisión a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en este tema. Lawrence es coautor de más de 180 artículos en revistas internacionales. Sus intereses incluyen aspectos sociales en Agricultura 4.0, transformación de sistemas alimentarios y ecosistema de innovación en agricultura. Lawrence, la sala es tuya. Si están listo el Zoom, arrancamos esta primera presentación. Hola, Lawrence. Sí, ahora sí. Hola, buenos días a todos y todas allá en Argentina. Es un gran gusto poder presentar para ustedes sobre ecosistemas de innovación digital. Y bueno, es importante hablar de este tema porque los ecosistemas se tratan del trabajo colectivo para la transformación de los sistemas agroalimentarios. A ver. Bueno, como ustedes sin duda saben, hay mucha atención recientemente para la transformación de los sistemas alimentarios. Y eso es porque la agricultura, lamentablemente, es uno de los contribuyentes a transgresar los límites planetarios. Un grupo de científicos de Estocolmo ha hecho un modelo donde ven varios límites planetarios, como el balance químico del planeta, cambio del clima, uso del agua, biodiversidad. Y bueno, la agricultura, aunque ha sido muy exitosa en nutrir al planeta, al ser humano, también ha causado algunos problemas. Entonces, hoy en día muchas políticas hablan de la transformación de los sistemas alimentarios para, bueno, crear un sistema que se quede dentro de estos límites planetarios. Y bueno, ahí los startups agri-food-tech pueden jugar un rol importante. Hay diferentes fuentes de innovación. La innovación puede venir desde la investigación agropecuaria. Hay grandes empresas que entregan innovaciones al campo, los mismos productores innovan, pero un grupo que ha ganado importancia son estos startups agri-food-tech, que apoyado por Capital Semilla, inversionistas internacionales, proponen nuevas soluciones con nuevas tecnologías de punta. Y bueno, se ha visto un crecimiento grande en inversión en agri-food-tech. Sí, en los últimos años ha bajado nuevamente, se está estabilizando, pero sí sigue siendo un actor muy importante que trabaja en todo tipo de tecnología, agricultura 4.0, biotecnología, agricultura de precisión, agricultura urbana, agricultura vertical. También, bueno, hay todo tipo de plataforma para vender alimento, para prevenir desperdicios. Entonces, es un actor relevante. Bueno, muchas veces se pone al startup como un gran héroe de la innovación, que casi el startup lo hace solo. Se habla mucho del unicornio, que son startups que crecen rápidamente,
y que ganan, bueno, valor muy rápidamente, que son valorizados por un 1.000 millones de dólares dentro de un par de años. Son casi mitificados. Pero de hecho es un mito que lo hace de forma solitaria, que lo hace sin ayuda externa. Y aquí, por ejemplo, está el ejemplo del iPhone, que bueno, Apple ya no es una startup, es una empresa establecida, pero muchas veces parece que el iPhone y el iPod salieron del cerebro de Steve Jobs, así nomás, pero no es así. Detrás de eso hubo mucha investigación pública desde los años 60, 70 que nutría al iPhone con actores como el Instituto de Investigación Militar de los Estados Unidos, varios otros institutos que generaron las tecnologías que al final llegaron y se insertaron en el iPhone. Entonces aquí ya se ve un poco la importancia del trabajo colectivo para la innovación. Y bueno, eso también pasa en el agro, y con este ecosistema de innovación digital, que hay muchos actores públicos y privados que apoyan a los startups y también apoyan a los clientes, a los productores para poder adoptar y implementar las soluciones que proponen los startups. Y aquí puse algunos nombres de organizaciones de todo el mundo que hacen esto. Bueno, por ejemplo, en mi país de origen, Países Bajos, está el Food Valley, también el Banco Rabobank tiene su programa Food Bites que apoyan con financiamiento, con mentoría, con incubadores. Bueno, en Chile está muy conocido el Startup Chile, un programa orientado hacia el apoyo de startups. En Argentina está el actec.ar. Hay actores privados también que son inversionistas que hacen mentoría como The Yield, la Platam. Bueno, en Europa también hay una organización muy grande, AT Food, que hace este tipo de cosas. En Francia hay mucha política pública para fomentar los startups, porque Francia quiere ser una nación líder en startups. Y así también van a haber otros países, y yo creo que hoy día también vamos a escuchar más de eso, que tienen eso como política. Y bueno, hay diferentes organizaciones y cada uno tiene un rol diferente, un rol único. Y aquí saco un poco el trabajo de ICA y quizás también después Federico Bert va a hablar de esto o comentar sobre esto. ICA hizo un estudio muy interesante donde vieron qué roles toman diferentes organizaciones. Entonces ahí, por ejemplo, centros de conocimiento promueven a la innovación digital para apoyar el desarrollo de conocimientos, para también hacer la calibración de ciertas tecnologías, quizás también hacer una innovación independiente de las propuestas que hacen los startups, realmente hacen lo que prometen. Bueno, están los desarrolladores privados que tienen que desarrollar, que tienen que interactuar con el cliente, que tienen que adecuar tecnologías que quizás salen de la investigación al campo. Hay también gobiernos que tienen que hacer el marco regulatorio, que también proveen financiamiento. Entonces, cada organización en este ecosistema tiene un rol en particular. Y bueno, después los otros ponentes van a hablar de casos en particular. Yo también voy a hablar de dos ejemplos para ilustrar esto un poco más. El primer ejemplo es un ecosistema de innovación digital en la Unión Europea para desarrollar Internet de las cosas en agricultura. Entonces, que hay conexiones directas entre las máquinas que mandan información a plataformas para la toma de decisiones. Y uno puede hablar de, bueno, una maquinaria para arar, agricultura de precisión, estas maquinarias también robóticos de ordeñanza, de cosecha, bueno, todo tipo de maquinaria que está conectado con plataformas para generar información en tiempo real y fomentar la toma de decisiones. Bueno, aquí realmente vemos la construcción de un ecosistema de innovación a través de varios proyectos. Entonces había un proyecto inicial, el Smart Agri-Food, que era más como explorar soluciones, investigar qué se podría hacer, qué tipo de tecnología podría funcionar.
Entonces ahí se hacía como lo que se llama en inglés proof of concept, validar los conceptos. Después había otro proyecto, FI Space, que ya era más como cómo tomamos estos conceptos y lo traducimos en soluciones de negocios, que también son escalables. Después había otro proyecto, FiWare, que trataba de acelerarlo, también de engancharlo con startups que lo iban desarrollando en soluciones reales, apps funcionales. Y entonces había otro proyecto, Internet of Food 2020, que era realmente fomentar la adopción, la integración en la práctica, también que eran interoperables los apps, que había modelos de negocios, temas de gobernanza. Y aquí en cada fase habían diferentes organizaciones, como pueden ver en la figura que está en la izquierda abajo. Al inicio habían usuarios, empresas de consultoría, productores de tecnología, investigadores, para crear las soluciones. Y en otras fases, por ejemplo, al final se enganchaban también organizaciones de productores para la masificación, para la estandarización, también organizaciones que trabajaban en estandarizar. Entonces, en cada fase hay otros actores que son de importancia, pero se ven claramente que aquí hay organizaciones tanto públicos como privados. Otro ejemplo es un ecosistema de innovación digital en Australia que investigamos para el desarrollo de agricultura de precisión, en este caso en la producción de leche, de precisión. Y aquí también vimos que habían diferentes interacciones entre actores privados y públicos, como extensionistas, investigadores, productores de maquinarias, organizaciones de legislación, de legislación de trabajo, de seguridad. Bueno, uno sabe generalmente lo que hay que regular, también estándares tecnológicos, eléctricos, bueno, cualquier cosa que tiene que ver con una innovación. Aquí se notaba que habían diferentes roles en la finca, alrededor de la finca a escala global. Entonces, en el nivel de la finca había que entrenar a los productores, trabajar con esta nueva maquinaria, apoyo técnico, hacer grupos de usuarios para el aprendizaje en pares. También roles de la extensión para asesorar en qué invertir, qué robótico es lo mejor. Bueno, alrededor de la finca, la red de asesores tenía que también ser entrenado. Había que hacer bases de datos para hacer el benchmarking entre fincas, para también optimizar los robóticos. Había que entrenar también los proveedores de servicio. Había que ver temas de conectividad, privacidad. Y bueno, en el esquema global había que crear también internacionalmente estándares de data, conectividad de tecnologías. Entonces lo que se ve que hay todo una serie de cosas que hay que hacer, donde tanto los actores públicos y privados juegan roles importantes en diferentes fases de la innovación. Y eso al final es lo que hacen los ecosistemas de innovación, que se hace la colaboración para cada fase del desarrollo de la tecnología, crear la base, crear un modelo que funcione en la práctica, sacar barreras regulatorias, crear como entrenamiento para los usuarios. Todos son funciones diferentes que hay que realizar. Y eso, diferentes actores tienen un diferente rol, y eso, esas configuraciones también van cambiando mientras que la innovación avance. Entonces, aquí está nuevamente el unicornio, bonito, con colores de arcoíris, y bueno, esta figura demuestra que debajo hay un sistema de apoyo, este ecosistema. Y este ecosistema tiene que ser, por definición, multiactor, siempre involucra diferentes organizaciones. Multiescala es tanto trabajo en el nivel de las startups,
pero también en la finca, a nivel regional, nacional, en legislación. Tiene que ser multiescala y moviendo entre escalas. Es público-privado siempre. La innovación también, el mundo agri-food-tech, que es muy como el tipo Silicon Valley, necesita apoyo público. Y es un proceso adaptativo. Las innovaciones nunca van de manera lineal. Siempre progresan, regresan en su avance. Y para cada tema que surja se necesita otra configuración. Y lo que es muy importante es lo que llamamos gestores sistémicos, que son estas organizaciones que son como gestores que hacen los vínculos, que detectan cuál tema hay ahora, a quién hay que conectar para resolverlo. Y aquí están los ejemplos, el EIT Food, el Thinkagro acá en Chile, el Food Tech Hub Latam en Brasil, el ACTAC.ar, cumplen estas funciones y son claves para realmente crear ecosistemas que son sanos. Entonces, esto fue de mi parte. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir y voy a escuchar también a otros ponentes, igual como ustedes. Muchas gracias. Ok, Lorenz, muchísimas gracias. La siguiente presentación estará a cargo de Stephanie Ragnom. Es directora ejecutiva de asociaciones de innovación en el Centro Danforth. Stephanie lidera los esfuerzos por desarrollar la fortaleza regional de ACTech. Anteriormente fue directora ejecutiva de Fieldwatch y tiene más de 20 años de experiencia en agricultura y energías renovables. The stage is yours. Good luck. Un recordatorio, ahí va a ir apareciendo un QR, ese no específicamente, pero después aparece el número de la sala. Sale el número de teléfono y el QR, si lo pueden escanear, para que nos manden las preguntas a este teléfono. Lo voy a estar revisando, no es que estoy viendo mis mensajes, sino lo que me van a mandar ustedes a mí. Y si no, si se les complica, al final en el espacio de preguntas, podemos contar con un micrófono para los chicos nos van a ayudar en la sala. Go ahead. Soy Stephanie Riqueñón del Danforth Center. Lamentablemente voy a hablar en inglés. Prometo que alguna vez cuando me vean voy a hablar en español. Pero es maravilloso estar aquí hoy. Voy a hablar de nuestro ecosistema en Missouri. Para los que no lo conocen, estamos justo en el medio de Estados Unidos. Lo llamamos el corazón del interior. Estamos en el medio del país agrícola. Estamos en el centro de dos sistemas de ríos muy importantes. Y para aquellos de ustedes que no lo saben, tenemos una historia muy larga y rica en la agricultura. La empresa, antes de ser comprada por Bayer, estaba ubicada en St. Louis, todavía está allí. Purina está ahí también. Hay otras empresas importantes como Anheuser-Busch, están todas basadas en St. Louis. Y por eso tenemos más de 100 años de experiencia en agricultura y alimentos. Como dije, yo trabajo para el Centro Danforth, que ahora es este centro de institutos de investigación más grande del mundo. Nosotros tenemos 300 científicos trabajando. Y algo interesante sobre St. Louis es que tenemos más de 1000 doctorandos en este tipo de ciencias, ¿sí? Es la concentración más grande de doctores en esta rama de la ciencia. El doctor Bienford, el fundador, era médico, pero su abuelo fue el que fundó Purina. Nuestro fundador fue médico, pero cuando se retiró, decidió construir este centro de investigación porque decidió que si podíamos mejorar en las ciencias, íbamos a mejorar no solamente la seguridad alimentaria y mitigar el cambio climático, sino que también podíamos hacer cosas buenas para nuestra salud. Entonces, durante 30 años, ya hace 30 años que estamos siguiendo su misión en el centro. Lo importante es que tenemos 3 visiones, digamos, y por eso quiero hablar acá de nuestro ecosistema. Por un lado, queremos alimentar a los que tienen hambre, mejorar la salud, preservar el medio ambiente. Esto también es muy noble, pero la tercera visión es desarrollar a St. Louis como un epicentro del desarrollo científico. Y esta es nuestra visión desde hace 30 años.
cuando empezamos a catalizar este ecosistema y empezamos a construir todas las piezas que se necesitan para traer innovación al mercado. Nosotros queremos ser mejores en lo que es investigación porque sabemos que ya somos buenos en agricultura. Nosotros tenemos un objetivo general, que es establecer a St. Louis como el lugar número 1 para las startups de AgTech, también para empresas establecidas y emprendedores. Nosotros tenemos los activos que se necesitan para que las empresas prosperen. Bueno, acá hay mucha información en esta diapositiva, pero les quiero contar cómo se armó nuestro ecosistema y vamos a usar las diferentes piezas que fuimos construyendo y que teníamos. Cuando el doctor Danforth tuvo esta misión, reunió a otros con una mentalidad similar en St. Louis y ahí teníamos el acceso al mercado. O sea, a la derecha de la diapositiva ven que ya estábamos en el medio del país, ya estábamos a menos de 500 millas del 80% de la producción de maíz y soja de Estados Unidos, a menos de 500 millas del 50% de toda la producción agrícola de Estados Unidos. Tenemos las sedes centrales de estos grupos fundamentales, los de productores de maíz, de soja. Todas estas asociaciones tienen su sede en St. Louis, o sea que no solamente estamos en el medio de donde producen los productores, sino que también tenemos las oficinas centrales de todas estas organizaciones. Y después hay muchas entidades que se formaron en los últimos 30 años, que son nuevas asociaciones. Por ejemplo, el Consejo de Exportación de Soja, todos están basados en St. Louis, o sea que eso ya lo tenemos. Pero como ven, si vamos hacia la izquierda, además de las universidades, por ejemplo, ya estaba la Universidad de Washington, la Universidad de St. Louis, de Missouri, pero lo del medio no estaba, así que vamos a hablar un momento de las columnas del medio. En la columna de fondos, solamente 3 de estos financistas estaban allí. Como ustedes saben, el financiamiento y los capitales de riesgo son fundamentales para ayudar a destrabar la innovación, para traer la innovación desde estas etapas iniciales a lo largo de todo el pipeline para que todos puedan utilizarlo. Entonces, la columna de fondos creció muchísimo. En el medio, comercialización y apoyo de negocios. Eso no teníamos nada en ese momento. Así que estos son todos grupos que ayudaron con los planes de negocios para hacer el pitching, para ayudar a recaudar dinero. Yo aprendí mucho. Estuve hace 4 años que estoy en el centro, pero hace 25 que estoy en la agricultura. Y para las startups no todo el dinero es bueno, ¿no? Eso no lo sabíamos antes, pero estas entidades de comercialización ayudaron a las startups a identificar el dinero que las iba a ayudar más. En cuanto a talento, tenemos todos estos científicos, pero finalmente muchos de los trabajos que tenemos en agricultura, por lo menos en St. Louis, no requieren un doctorado, ni siquiera una maestría. Y uno de los mejores programas que tenemos para generar talento para nuestro ecosistema es un programa de capacitación de biotecnología de 2 años. Este programa está basado en nuestro campus. Los estudiantes hacen este programa de 2 años y van al estacionamiento o al ascensor y directamente ya consiguen un muy buen trabajo en nuestro sector. Como saben, somos muy exitosos en iniciar estas startups y en acompañarlas, pero hay que alimentar a la bestia, como decimos nosotros, ¿no? La bestia del talento. Hay que ser muy bueno para crear estos pipelines de talento. Y seguimos teniendo invenciones. De hecho, uno de nuestros institutos de investigación, voy a hablar un poquito de lo geoespacial, es el Instituto Geoespacial Taylor. Hace unos 3 años, nuestra región se reunió para hablar de cómo va a ser nuestro futuro como región. E identificamos que AgTech, geoespacial y las FinTech son los 3 sectores que realmente van a hacer avanzar a nuestra industria. Y la mayoría de ustedes saben y pueden apreciar que hay una intersección muy importante entre geoespacial y AgTech. Lo llamamos agricultura de precisión o agricultura digital. Bueno, nosotros creemos que lo geoespacial es el próximo renacimiento de nuestra ciudad. Y los que trabajan en la agricultura en St. Louis están muy entusiasmados con esta intersección. Abajo vemos infraestructura. La Universidad de Washington tenía algunos laboratorios. Había algunos activos en St. Louis, pero no eran accesibles para las startups. Entonces nosotros construimos mucha infraestructura, muchas instalaciones que las startups pueden
acceder a muy bajo costo. Estamos construyendo un laboratorio de proteómica que va a ser muy costoso para una startup. Pero lo que es importante es contratar el talento que tal vez se va a necesitar para decirnos qué significan esos datos. Así que estos son piezas de 30 años de una inversión muy estratégica a través de inversión filantrópica, del gobierno, privada, donantes, más de 30 años. Y esto es cómo se ve ahora nuestro ecosistema. Estamos orgullosos de lo que hicimos, pero tenemos que seguir evolucionando. Como la industria de la agricultura en sí, ¿no? Hay muchas cosas que todavía tenemos que hacer. Necesitamos más talento, más espacios. Tenemos estas incubadoras donde pueden ir empresas muy chiquitas, pero a medida que van avanzando en el pipeline no tenemos muchos de esos espacios que llamamos espacios de graduación. O sea, uno se gradúa de esa incubadora chiquita y la próxima startup va a necesitar un espacio de oficina muy costoso, ¿no? El espacio de laboratorio es muy costoso. Pero bueno, tenemos cosas que todavía necesitamos en St. Louis, pero estamos por el buen camino. Me gustaría dejarlos con esto cuando se trata de ecosistemas y conectividad. Si bien estamos orgullosos de lo que hicimos en St. Louis, sabemos colectivamente que toda la innovación no va a venir de St. Louis. Sabemos colectivamente que una empresa o un ecosistema o una persona no va a destrabar toda la innovación que se va a necesitar para que nosotros enfrentemos los desafíos tan grandes como la seguridad alimentaria y el cambio climático, ¿no? No podemos hacerlo solos. Entonces, hace un par de años, debido a, digamos, a una serendipia de cosas que pasaron, lanzamos una nueva iniciativa que se llama Cultivar. Tenemos grandes socios, una organización que seguramente llaman BlaBlaLatam, que juntan delegaciones de startups, las llevaron a St. Louis a lo largo de varios años y fue muy claro para nosotros que nos podíamos ayudar unos a otros, aprender de unos de otros. Sí, si hay startups o financistas que quieren abrir el mercado de Estados Unidos en algún punto, nos encantaría alojarlos, que vengan a St. Louis. Y al mismo tiempo hay formas en las que podemos trabajar juntos. La pandemia nos enseñó esto, ¿no? Si bien ya lo sabíamos. Hay formas de trabajar juntos y colaborar sin estar juntos físicamente. También tenemos startups en Estados Unidos y en St. Louis que quieren abrir mercados en América Latina. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es no solo facilitarlo para que nuestras empresas puedan interactuar y crecer en los continentes de cada una, sino que también estamos tratando de ver cómo ayudar a los ecosistemas acá a aprender de los errores que hicimos nosotros a lo largo de 25 años. Algunas cosas las hicimos bien, pero aprendimos mucho en el proceso. Así que hay un elemento de desarrollo de capacidades que realmente estamos muy entusiasmados de compartir y ayudar a otros ecosistemas en América Latina. Ya empezamos a hacerlo. Así que Cultivar, espero que escuchen más sobre esto. Y bueno, es todo lo que tengo por ahora y bueno, ansiosa de participar en el debate. Okay, thank you very much. Thank you. Bueno, la próxima va a ser por Zoom. La va a realizar Daniel Werner, es del Ministerio de Agricultura de Israel. Su posición actual es jefe de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Organización Centro de Comercio Exterior y Cooperación Internacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel. Les repito lo de las preguntas para que las vayan mandando. Algo está llegando, así que esperamos algunas más. Daniel, si nos escuchas. Perfecto. ¿Me ven y me escuchan a mí? Perfectamente, Daniel. Bueno, adelante, por favor, gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesantes las charlas anteriores. Y quiero empezar agradeciendo a las autoridades y a los organizadores del Congreso al haberme invitado. Desafortunadamente esta vez va a ser virtual, espero que la próxima sea presencial. Para no perder más tiempo, sé que estamos limitados de tiempo, esta corta charla va a enfocarse en el por qué, el cómo y el quién del ecosistema o del ecosistema agrotecnológico israelí, que tiene algunas particularidades. Pero para empezar pienso que deberíamos un poco definir cuáles son los desafíos del sistema alimentario israelí, que como ustedes pueden observar no son tan diferentes a lo que nosotros conocemos en otras regiones del planeta. Hablamos de un crecimiento poblacional, la FAO estima
que dentro de 25 años aproximadamente vamos a ser más de 9.000 millones de personas. Esto seguramente va a generar un aumento importante en la demanda de alimentos, en cantidad y calidad, y paralelamente a eso nos enfrentamos con otros desafíos, como es el cambio climático y la baja disponibilidad o la disminución en la disponibilidad de agua, recursos, suelo, y otras particularidades que en el caso de Israel son importantes, como es la falta de mano de obra, lo que obliga al ecosistema y al sector agropecuario israelí a traer gente de otros países a trabajar en agricultura, la distancia al mercado y la problemática geopolítica de la que ustedes están siendo testigos justamente en estos días, diferencias culturales dentro de la población, lo que genera diferentes patrones de consumo, que influencian directamente en cuánto que come el israelí y independientemente de eso, por supuesto, lo que en todos los gobiernos es un problema, que es el precio de la canasta familiar, sobre todo de los factores que tienen que ver con la alimentación. Y hablamos de sistemas alimentarios y tenemos que tener en cuenta que a lo largo de los años, desde la fundación del Estado de Israel, este ecosistema fue desarrollándose en función de una deficiencia natural existente, o lo que llamamos en función de una ventaja comparativa, no sino una ventaja adquirida, que fue el trabajar todo el tiempo tratando de superar la escasez de recursos existentes en esta zona del mundo. Israel es en un 60% clima árido o semiárido, por lo que de alguna manera se fueron buscando siempre soluciones para superar esos problemas, y a lo largo de los años la capacidad del sistema de adaptarse a las diferentes situaciones permitió la transición de un país que en los años 60 exportaba naranjas y tomates a, en el siglo XXI, poder ser uno de los líderes en la producción de agrotecnologías. Pero cuando hablamos de agrotecnologías, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es agrotecnología? ¿Y dónde y qué es lo que se adapta a cada una de nuestras regiones? Podemos ver que el objetivo claro es producir más con menos. Si analizamos las contribuciones determinadas a nivel nacional, que en palabras más sencillas es el compromiso que toma cada país frente a sus pares a cómo reducir la emisión de gases de efecto de invernadero, vemos que aproximadamente el 60% de esos compromisos dicen que es casi indispensable o imprescindible el uso de tecnologías, sino que de otra manera no sería posible reducir o mitigar, adaptarse o mitigar los efectos de la emisión de gases de invernadero y los efectos del cambio climático. Entonces nos preguntamos qué tipo de tecnología. Y vemos muy sencillamente que una de las posibilidades es lo que la industria agrícola, sobre todo extensiva y bien conocida en Argentina, creo, espero no equivocarme, basó su mejoramiento y su crecimiento. Maquinarias de mayor escala, velocidad, mayor productividad y eficiencia de los equipos, y paralelamente un mejoramiento interesante de las semillas que se usan fundamentalmente para adaptarse a las nuevas condiciones, el uso más eficiente del agua y el uso más eficiente de los fertilizantes. Pero poseemos otra posibilidad, que es en la cual Israel está envuelto, que en algunos casos llamamos una nueva revolución y en otros casos, como los anteriores exponentes dijeron, es lo que se conoce como agricultura 4.0. Muy sencillamente, ¿qué es la agricultura 4.0? Es una especie o un conjunto de tecnologías que sobre todo se centra en la digitalización de los procesos agrícolas. Es una definición muy sencilla, pero creo que esta definición está soportada, por lo menos aquí en el ecosistema agrotecnológico israelí, por tres pilares importantes. El primero, que es la primera generación de esta revolución agrícola, es lo que llamamos la agricultura de precisión, es colocar cada semilla en su lugar correcto, con su gota de agua en su lugar correcto y con los gramos de fertilizante que lleguen exactamente a donde nosotros queremos con el objetivo que tenemos. Una segunda generación o segundo pilar es lo que llamamos
la agricultura digital. ¿Qué es la agricultura digital? El gran desarrollo de sensores nos llevó a generar gran cantidad de datos. Estos datos son acumulados y de alguna manera se deben analizar bajo diferentes tipos de plataforma para tomar decisiones que están basadas en pruebas. ¿A qué llamamos pruebas? A datos y más datos, o lo que se conoce como Big Data, analizarlo y poder sacar conclusiones que de alguna manera están demostrando que el camino o la tecnología que se está usando es la correcta. Y el tercero, y no menos importante, es el tercer pilar o la tercera generación, que es lo que conocemos como la sustentabilidad demostrada. O sea que no es suficiente poner la semilla en su lugar, no es suficiente regarla en forma correcta, no es suficiente obtener datos, sino que todo eso tiene que demostrar sustentabilidad. Y en estos tres pilares, o a través de estas tres generaciones, hablamos de una verdadera revolución agrícola que se diferencia en forma significativa de lo que hablábamos como posibilidad en aumento de maquinarias, mayor velocidad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto con Israel? Y hay un factor que también los exponentes anteriores mencionaron, que es la sociedad que está en derredor de ese desarrollo. La sociedad israelí se caracteriza por tres importantes puntos que creo que es importante señalar. El primero es que la sociedad está abundante en adoptantes tempranos de tecnología. Lo que en el día a día conocemos que sale el último iPhone, todo el mundo va a comprarlo, todo el mundo entiende que es el top de la tecnología. En Israel hay adoptantes tempranos de esta tecnología. El enfoque siempre es multidisciplinario y existe un fuerte financiamiento, ya sea del sector privado o del sector público, y en esto probablemente entre en detalles en los próximos minutos. Ahora, ¿cómo esa sociedad se integró o forma parte de ese ecosistema? Por un lado, la sociedad a lo largo de los últimos 100 años, el Estado de Israel ha recibido muchas olas de inmigrantes, en general con un buen nivel académico. Esas personas necesitaban integrarse a la sociedad y en función de sus conocimientos buscaron alternativas, y las alternativas se encontraron en el desarrollo de nuevas tecnologías que no son exclusivamente agrotecnológicas. Hablamos de una sociedad educada, emprendedora y multicultural, en donde lo más importante es anotar que el innovador israelí ve en el fracaso parte del proceso de aprendizaje. O sea, que vamos a encontrar muchísimas startups, quizás el número más grande de startups en el mundo por habitante, en donde el fracaso no es un fracaso y dejamos de trabajar, sino que es un incentivo para seguir buscando alternativas. Y el tercero, que es un poco contradictorio, es el servicio militar obligatorio. Previo a que el joven decida cuál va a ser sus estudios académicos o qué va a hacer en su vida, el servicio militar brinda a cada joven una formación técnica muy avanzada y educa bajo dos importantes parámetros. Uno es la responsabilidad, la toma de responsabilidad, y el segundo es la orientación al éxito. Y esto es parte de lo que vamos a ver ahora, que es en definitiva cuál es la cronología de los facilitadores, porque todo este proceso de desarrollo de un ecosistema en definitiva tiene que darse a través de diferentes instituciones o personas que están facilitando el proceso para alcanzar en definitiva la nueva tecnología que quieren imponer en el mercado. Tenemos 4 estaciones, si se podría decir así. La primera son los estudios preacadémicos, que incluyen lo que recientemente mencioné, en donde el tema del emprendimiento, la responsabilidad y la orientación al éxito son fundamentales. Posteriormente tenemos la academia, que es parte en todas partes de este ecosistema, en donde vemos diferentes posibilidades de trabajo, pero básicamente todas las carreras o la mayor parte de las carreras académicas, sobre todo técnicas, se basan o están orientadas en procesos de innovación
que generan bancos de datos a través de laboratorios de datos, y esos datos son los que alimentan los centros de investigación y desarrollo para una búsqueda más importante de soluciones a problemáticas existentes. Ahora, la pregunta es, ok, si desarrollamos una solución para una problemática propia de Israel, ¿cómo la conectamos con problemáticas existentes en otras partes del planeta? Y aquí entra el sector privado a través de centros de investigación y desarrollo multinacionales, en donde se buscan puntos comunes que puedan determinar de alguna manera o puedan permitir a ese desarrollo una solución más universal. Pero todo esto no ha podido desarrollarse por una simple razón, porque la cuestión del financiamiento es clave para el desarrollo. Y aquí es donde entró y está presente el apoyo gubernamental. Hay algo interesante dentro del ecosistema agrotecnológico israelí, que es que en los últimos 15 años se ve que ha crecido de un 5% aproximadamente de todas las empresas innovadoras existentes en Israel a prácticamente de un 8 a un 10%. Pero lo más interesante de estas empresas es que a lo largo de los años persisten, o sea que no son startups que se pierden y se cierran, sino que simplemente se fortalecen a través de la generación de nuevos desarrollos. Y lo más interesante en estos momentos es que el 25% de esas empresas, del 21% de las empresas agrotecnológicas, están conectadas ya con empresas que desarrollen soluciones climáticamente inteligentes, lo que nos muestra de alguna manera cómo el ecosistema agrotecnológico israelí se va adaptando a las necesidades existentes en diferentes regiones del planeta. Volvamos al apoyo gubernamental. El apoyo gubernamental se basa muy claramente en la financiación de incubadoras y proyectos de aceleración, en donde el costo es subvencionado por el Estado, la generación de comunidades innovadoras. Hay comunidades innovadoras para diferentes sectores económicos o de producción dentro de Israel. Algo importante y muy destacado dentro del sistema o del sector agropecuario es un fuerte sistema o un fuerte servicio de extensión rural que en realidad es el que conecta a la academia con el sector privado y traduce los emprendimientos de estos dos sectores al productor israelí, de alguna manera presionándolo para que sea adoptante temprano de esa nueva tecnología y esa tecnología pueda ser probada a campo. Y sin duda alguna, como hablábamos de una transición de naranjas a agrotecnología, es el apoyo de ministerios como el Ministerio de Economía o el Ministerio de Agricultura a la exportación de eso para regenerar ingresos y poder reinvertirlos en nuevas iniciativas. Y no menos importante de todo esto es el sector privado, que a través de capitales de riesgo y centros de investigación y desarrollo apoyan el desarrollo de esas startups. Hablamos de casi un 91% de financiamiento del sector privado de las startups israelíes, y en donde el riesgo es mayor es donde el apoyo gubernamental a través de los procesos de aceleración está ingresando. Para comenzar a resumir, me gustaría dedicar unos segundos a lo que yo llamo las historias de amor y odio o antagonismo o sinergia, que es por qué hasta este momento no existe una verdadera o una profunda conexión entre los ecosistemas de Argentina, y me atrevo a decir que en muchos casos gran parte de América Latina, y el israelí. Tomemos el ejemplo de Argentina y veamos que la agricultura argentina, creo, y espero no equivocarme, está, o para avanzar más adelante, debe basarse en tecnologías que permitan procesos de intensificación sostenible o sustentable. Es un poco la Agenda 2030, que seguramente todos ustedes conocen, y de alguna manera esto nos está dando, es una brújula que nos marca cuál es la dirección que está buscando la agricultura en el mundo. Por otra parte, el ecosistema, el muy buen desarrollado y muy interesante ecosistema
agrotecnológico argentino ve a la ACTEC israelí como una posibilidad, como un modelo, pero lo ve lejano y lo ve costoso. Y esto quizás se deba a diferencias culturales entre ambos ecosistemas. Y por otro lado, o la otra cara de la moneda, es el sistema agrotecnológico israelí, que ve a la agricultura argentina como un diamante en bruto que al que no puede penetrar. De alguna manera, creo, ese es mi pensamiento, que ambos países están transitando un proceso de maduración, o ambos ecosistemas, mejor dicho, están transitando un proceso de maduración que a futuro va a permitir de alguna manera la combinación entre ambos ecosistemas para el beneficio de ambos países, entendiendo que la agrotecnología es el socio, quizás a mi criterio, el único socio que va a permitir a la agricultura a futuro reducir costos, mejorar rentabilidad y, por supuesto, no menos importante, disminuir el impacto ambiental. En el centro de todo esto, ¿a quién encontramos? Encontramos al agricultor. Y cuando hablamos del agricultor o de agricultura 4.0, vemos a un agricultor confundido con millones de datos sin saber qué hacer con esos datos. Y es aquí lo que pienso que puede ser el tema más interesante para compartir o para comenzar la cooperación entre los ecosistemas de Israel y Argentina, que es la generación de plataformas que tomen esos datos, aprovechando la gran cantidad o las iniciativas que existen en Argentina y la gran experiencia que existe en Israel en cuanto al desarrollo de plataformas y análisis de Big Data. Pienso que eso puede ser un buen principio para comenzar una buena relación de cooperación entre ambos países. Bueno, creo que con esto ya más o menos, con el tiempo limitado que tuvimos, pude explicar a vuelo de pájaro qué es lo que ocurre en nuestro ecosistema. Nuevamente agradecer vuestra atención y a los organizadores por haberme invitado. Dejo de compartir. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Daniel. Bueno, el siguiente disertante es Mark German. ¿Está bien el apellido? Mark es fundador de Agritierra, una consultora que opera en los mercados del Reino Unido y Latinoamérica en la intersección de tecnología, ciencia e innovación dentro de los sistemas agroalimentarios. También lidera las actividades en LATAM para el Centro Agritech del Reino Unido para establecer un ecosistema internacional de innovación agrícola inteligente. La presentación de Mark va a ser en inglés. Así, adelante, Mark, por favor. Super. Gracias por esta oportunidad. Voy a enviar mi presentación en inglés porque mi español es poco. I'm Mark, I'm a consultant. Soy consultor del Reino Unido, vivo en Colombia, en Bogotá, y trabajo en América Latina desde el 2015. Trabajo globalmente en 40 países en la intersección de tecnología e innovación en los sistemas agrícolas. Al trabajar en esta parte del mundo y vivir, me hace ser alguien diferente del promedio de personas que podemos conocer de afuera. Tiene que ver con generar oportunidades localmente que generan valor localmente.
world-class research that the UK is doing and commercializing. Translation. Through doing it, it pumped millions of pounds to try and unify the ecosystem that exists. Because we have many great agricultural centers of research that have existed for well over 100 que existen desde hace más de 100 años. Tenemos sistemas alimenticios, minoristas, productores. With commercial companies. Decidimos hacerlo con empresas comerciales que trataron de generar innovación en la agrotecnología. Esto incluyó la protección de los cultivos, innovación y excelencia en el ganado en pie, la analítica, innovación en la agricultura de precisión, en su conjunto con la infraestructura correcta, expertos y finanzas correctos. Este es el ecosistema que acá tenemos. Trata de respaldar a los investigadores para trabajar en conjunto con los usuarios finales, los productores, la innovación en los establecimientos, con startups para transicionar muy buenas ideas a la comercialización que pudiera echar raíces. No tenemos una institución en el Reino Unido como el INTA. Tenemos departamentos del gobierno que trabajan en la intersección de la tecnología y los sistemas alimenticios que trabajan en conjunto para generar distintos programas que se entregan a través de la Agencia de Innovación del Reino Unido. Este ecosistema genera una gran plataforma para tratar de impulsar el cambio hacia los desafíos que existen en los sistemas alimenticios. Desde el 2015, muchos han liderado estas innovaciones colaborativas para estimular muchas ideas, para bajar el riesgo de la investigación, para ayudar a las empresas a atravesar este ciclo de innovación y para respaldar a que las compañías pudieran entrar en gran escala rápido. Yo mismo soy consultor con mi compañía Agritierra y trabajo acá tratando de unir la división entre los usuarios finales y los que entregan tecnología, trabajando para generar valor en los ecosistemas aquí en América Latina, tanto como en el Reino Unido. Este año el gobierno del Reino Unido decidió fusionar 3 de estos centros para generar el centro Agritech, para tratar de galvanizar el abordaje y acelerar la innovación en estos ecosistemas. Suena muy bueno, pero de hecho hay mucha competencia. La gente compite por el mismo fondo, por los mismos fondos, y las ideas, algunos centros compiten entre sí. Entonces, ¿cómo podemos ponerlos sobre la misma mesa? El Reino Unido con los centros está enfocalizado en una estrategia de colaboración internacional. Tenemos misiones de expertos globales en donde expertos del Reino Unido van a otras partes del mundo y se conocen con expertos y los invitan desde Argentina, por ejemplo, a nuestro sistema. Gabriel Di Mitelo, que conocen, es el jefe de innovación, vino al Reino Unido hace 2 o 3 años y dijo, este es el ecosistema más conectado que vemos globalmente. Vemos los cambios en la dirección y en el viaje, tratar de generar alianzas público-privadas que ayuden a transicionar el cambio y podemos beneficiarnos a partir de esto en Argentina. La fortuna que tenemos, si vemos algunas de las imágenes en el fondo que van cambiando, en donde se ha recibido dinero para poder mirar internacionalmente cómo podemos estimular la colaboración entre el Reino Unido, Argentina, Brasil y también con otros socios más ampliamente a nivel mundial. El Reino Unido tiene muchas fortalezas. Somos buenos en la ciencia animal, el control de la agricultura, la robótica, la inteligencia artificial, pero a su vez hay mucho que tenemos que aprender. Formamos un programa, lo que se llama la Iniciativa Internacional Smart Farm, para tratar de puentear estas lagunas, para poder generar sinergias entre distintas organizaciones, tanto en el Reino Unido como a nivel local. Y esto es súper importante para nosotros. En el Reino Unido generamos valor para lo que es PLC en el Reino Unido, pero queremos aprender y dar cabida al conocimiento y a la pericia que existe a nivel local. Estamos acá en la conferencia de la PRESID. Ustedes son líderes en la forma en que ven el tema de los suelos, la labranza cero. En el Reino Unido y Europa estamos recién despertándonos en lo que es la revolución agrícola. Tratamos de traer estos aprendizajes para tratar de
alimentar a nuestros sistemas y nuestros conocimientos y expertise, lo aportamos en lo que es la ciencia de ganado en pie para que Argentina la pueda adoptar. Aseguramos financiamiento desde el gobierno del Reino Unido, venimos trabajando desde hace 18 meses ya, haciendo que los individuos entre el Reino Unido o entre América Latina, productores, empresarios, investigadores, puedan demostrar aquello que es posible y a su vez también a dónde hay valor para ser creada en ambas partes. Vemos una variedad de logos en la diapo. 6 empresas del Reino Unido que han visitado Brasil en una inversión profunda, Brasil y Argentina. 6 empresas de Argentina y Brasil que fueron al Reino Unido para explorar, para comprender, para tratar de incluso hablar del partido, del Rosario Central y para ver qué ocurre en esto. Queremos crear oportunidades localmente y queremos mostrar valor. Vemos acá algunas cuestiones. La experiencia que se ha tenido, hemos logrado más en 2 semanas de lo que se pudo haber logrado en 18 meses localmente, invirtiendo y entendiendo el mercado. Ahora estamos en la travesía de tratar de desarrollar y colaborar. A Stephanie le escuchamos decir la iniciativa del cultivar brillante, generando vínculos entre San Luis y la región acá en América Latina. El Reino Unido busca hacer lo mismo, aliarse, fortalecer las conexiones con las Américas, con Nueva Zelanda, con Sudáfrica, con Israel, porque globalmente la oportunidad está para aprender unos de otros, compartir valor y desarrollar un ecosistema mucho más grande, porque los desafíos que ustedes enfrentan como productores son similares a los que los productores enfrentan en el Reino Unido o en Australia. Hay que colaborar, innovar, pensar más grande y distinto. Nuestro sistema alimenticio es local y global, es intercambiable. Si lo hacemos, generamos la oportunidad de generar conocimiento, desarrollar ecosistemas más grandes. No solamente pensar acerca de ellos localmente, sino desafiar la forma en que se entregan los sistemas alimenticios. Empezamos en este recorrido, hemos trabajado con 140 distintas partes interesadas en Argentina y Brasil, desarrollamos el ecosistema. El Reino Unido es un muy buen lugar para tener alianzas, pero hay muchos otros también. Y este es el mensaje, estamos abiertos a la colaboración con todos. Gracias por la oportunidad. Ok, thank you. Gracias, Mark. Muchísimas gracias. Siguiente disertante va a ser Federico Bert, de ICA. Federico es ingeniero agrónomo, doctor en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires, responsable del programa hemisférico de digitalización agroalimentaria del ICA, ex líder de I+D de CREA, ex investigador de CONICET y es cofundador de 2 Actex. Les insisto con el punto a los que ya fueron llegando. Ahí va a ir apareciendo un número de teléfono y un código QR para que lo escaneen y manden las preguntas que van a llegar a este teléfono. De todas maneras, si no lo pueden hacer, al final de la presentación de Federico haremos una ronda de preguntas y puede haber un micrófono disponible para los que levanten la mano, los chicos se lo acercan. Gracias, Fede. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. En nombre de ICA, muchísimas gracias en primer lugar a Presid. Es un placer para nosotros estar llevando a cabo esta sesión en colaboración con APRESID, junto con otras 3 que se dieron entre el día de ayer y el día de hoy. Desde ICA apostamos a esta colaboración. Para quien no conoce, el ICA es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Es la agencia especializada en agro de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Trabajamos con 34 países miembros, desde Argentina hasta Canadá, pasando por el Caribe, y damos apoyo a los Estados miembros, a estos países, para el desarrollo de la agricultura, en cada uno de estos países y en la región. Como les decía, esta es parte de una sesión que elaboramos en conjunto con APRESID, y yo lo que quería hacer ahora era unos comentarios para, de alguna manera, ir atando algunos de los cabos que se fueron planteando en las presentaciones anteriores, compartiendo la visión que tenemos desde ICA en relación a los ecosistemas de innovación, la innovación digital y el futuro de la agricultura. Estamos convencidos nosotros que la innovación tecnológica es la que nos trajo hasta acá.
con una historia bastante exitosa, en la que la agricultura y los productores, los agricultores, pudimos estar a la altura de las circunstancias que nos planteó la humanidad, demandando cada vez más en volumen y en calidad. Y más convencidos aún de que la innovación tecnológica es la que nos llevará a un futuro exitoso en el que podamos atender la demanda que tenemos cumpliendo los requisitos que nos plantean como agricultura, como agricultores. Ahora, la innovación tecnológica, y como ya va quedando claro de las intervenciones anteriores, no surge por casualidad, no surge espontáneamente y no estamos en un momento en el que nos podamos sentar a esperar las innovaciones, sino que las tenemos que salir a buscar. Y para que aparezcan, para buscarlas, hay que generar las condiciones que habiliten desde el sector público y desde el sector privado. Y lo que intentamos hacer desde ICA es eso, es colaborar en generar las condiciones para que la innovación fluya, para que las soluciones aparezcan y para que la agricultura mejore. ¿Qué significa que mejore? Que sea más productiva, que sea más eficiente, que sea más amigable con el ambiente y que esté de nuevo a la altura de las circunstancias que la humanidad plantea en el presente y hacia el futuro. Este panel fue organizado para eso, para aprender de las experiencias, de los errores, como decía Stephanie, de años, de otros ecosistemas, de otros países, y acelerar nosotros nuestro aprendizaje. Cuando digo nosotros, hablo de Latinoamérica y el Caribe, de las Américas en general y de Argentina en particular. Dicho esto, permítanme compartir desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de ICA, 3 cuestiones muy breves, para no extender más de la cuenta de este panel. Primero, sobre nuestra visión en relación a los ecosistemas de innovación y la innovación tecnológica. Nosotros, como dije antes, nuestra misión desde ICA es apoyar el desarrollo de la agricultura en los distintos países miembros. Nuestra visión es que la innovación tecnológica en general y las tecnologías digitales en particular son la herramienta más concreta y promisoria que tenemos de acá para adelante para enfrentar los desafíos que tenemos, de aumentar productividad, de aumentar eficiencia y todo lo que ya se dijo. Son la herramienta más promisoria y concreta, repito. Por eso es que le damos la importancia que eso merece. Creemos, tal como lo planteó Daniel en su presentación, que estamos en el inicio de una nueva transformación de la agricultura. No es la primera, es la tercera. Es la que nos lleva a la agricultura 4.0. Es la que está basada fundamentalmente en incorporar tecnologías digitales en distintos procesos de la cadena de valor agroalimentaria. Nos lleva a otro nivel. Estamos en el inicio de ese proceso. Si bien tenemos tecnologías digitales desde hace 15 años o 10 años, si uno mira en perspectiva este proceso profundo de transformación a causa de las tecnologías digitales, claramente estamos empezando a transitar los primeros pasos. Ninguna transformación en general y en el agro en particular ocurrió de un día para el otro. Esta transformación digital no solamente trae aparejada la incorporación de nuevas tecnologías y un nuevo modo de hacer las cosas, sino que reconfigura, como decía Roberto Bisang en el panel de ayer, reconfigura la organización de nuestros sistemas. Aparecen nuevos actores. Hoy ofrecen tecnologías, personas y equipos de personas que hace 20 años no hubiesen podido hacerlo, porque de alguna manera las tecnologías digitales tienen menos barrera de desarrollo y de algún modo democratizan el desarrollo. Aparecen, y las AgTechs, desde nuestra visión, son protagonistas de ese proceso. Alrededor de las AgTechs aparecen toda una serie de actores que acompañan, que apoyan, que financian, que facilitan, que conectan, y ese es el famoso nuevo ecosistema o fenómeno AgTech que acompaña y dispara esta transformación que está ocurriendo. Nosotros vemos que esta transformación es inexorable e imparable. O sea, no hay manera de pensar que el día de mañana sea menos digital que el día de hoy. Va a pasar de una u otra manera y lo que creemos desde ICA es que hay que acompañar ese proceso para que ocurra de la mejor manera posible, capturando todos los beneficios que tienen para ofrecer las tecnologías digitales, pero a su vez evitando algunas externalidades negativas que toda transformación tiene. Nada es inocuo
y estamos a tiempo, porque esto empieza a acelerarse ahora, de hacer que esa transformación tenga las menores externalidades negativas posibles. Ese es el primer punto que quería compartir. De nuevo, en esta especie de resumen y perspectiva desde las Américas, desde Argentina, tratando de capitalizar las experiencias que nos trajeron desde otras regiones. Mi segundo punto tenía que ver con los sistemas de innovación digital en nuestra región y en particular en Argentina, o el fenómeno ACTEC, dicho en otros términos, en nuestra región y en Argentina. Pensamos que, y ayer se planteó también en el panel de apertura entre ICA y APRESID, que América Latina y el Caribe en general, ¿no? Nos toca esa visión a nosotros, ver lo que pasa todos los días, en este conjunto de países. Y Argentina en particular tienen una gran oportunidad en este nuevo escenario de transformación, por dos cosas. Por un lado, porque tenemos una agricultura pujante, diversa, y que todavía tiene mucho margen para tecnificarse. Entonces podemos dar un gran salto de las manos de las tecnologías digitales. Y por otro lado, porque la región es un tremendo semillero, y Argentina en particular, de ideas y de buenas ideas y de buenos equipos, en lo que tiene que ver con economía del conocimiento. Y lo hemos visto en otros sectores, quizás todavía no lo hemos visto tan claramente, o no lo vimos materializado tan claramente en el agro, pero testimonio de esto son la más de una docena de unicornios de Argentina que no hacen más que mostrar que acá están todas las condiciones dadas para poder ser un proveedor de tecnologías digitales, en este caso para el agro, no solamente para nuestro agro, sino para toda la región y, por qué no, para el mundo. Entonces ahí evidentemente hay una oportunidad. Los cientos de grupos de emprendedores argentinos sumamente competitivos, me toca ver emprendedores a lo largo y a lo ancho de todas las Américas y puedo dar fe de que Argentina es hipercompetitivo, son también una muestra de eso. ¿Qué es lo que vemos a nivel de las Américas, en especial América Latina y el Caribe? Que el fenómeno ACTEC avanza con bastante diversidad. Hay países que están muy avanzados y que están liderando el proceso, como Argentina, como Brasil, como Colombia, como Chile, y hay países que se están iniciando. Desde ICA nos interesa elevar la vara, y luego voy a contar un poquito más de detalles, y promover el ecosistema a nivel regional. O sea, hay países con un ecosistema que se va consolidando y muy bien, como el nuestro, y otros en donde todavía hay mucho por hacer. Las limitantes que nosotros vemos más frecuentemente que aparecen son, por un lado, buen trabajo a nivel de muchos países, pero todavía falta de articulación a nivel regional, como nos pasa también en otros temas, ¿no? Consolidarnos como región y actuar como bloque en varios temas, incluido el que tiene que ver con el desarrollo y uso de las tecnologías digitales. Y el otro, que aparece y siempre aparece cuando principalmente hablamos con los equipos de emprendedores, es la falta de financiamiento, ¿no? La plata que hay disponible a nivel público y privado en nuestra región es comparativamente todavía mucho menor a la que hay en ecosistemas mucho más desarrollados. La misma idea, por el mismo equipo de emprendedores, en nuestro país o en nuestra región consigue 10 veces menos plata que la misma idea con el mismo grupo de emprendedores en regiones más consolidadas. Eso debiera hacernos atractivos para fondos de afuera que quieran promover ideas locales. Y la buena señal para cerrar este segundo punto es que el ecosistema está tomando inercia, que vemos cada vez más interés de más actores distintos. Y quiero destacar acá casos emblemáticos para mí, porque tampoco se ven demasiado en otros países, como por ejemplo todo lo que hace APRESID e Inventure en el marco de APRESID, lo que hace CREA, lo que están haciendo los institutos nacionales de investigación, como el INTA en Argentina o los INIAS en la región, de integrarse y apalancar toda esta movida que de algún modo nos va a llevar a tener más tecnologías. Finalmente, entonces fui pasando por dos puntos. El primero, nuestra visión a nivel de la región, desde ICA. El segundo, dónde vemos que está el ecosistema, las oportunidades y las limitantes que hay a nivel de la región y en Argentina.
Y finalmente lo que estamos tratando de hacer desde ICA. Tomando las palabras de Lawrence Clerks, desde ICA tratamos de ser un gestor sistémico, tender puentes. ¿Para qué? Principalmente para construir el segundo piso del ecosistema. Como yo decía, a nivel de países vemos que hay países con ecosistemas que se van consolidando muy bien, a nivel de región vemos todavía que falta una consolidación y nosotros queremos hacer un aporte ahí porque ese es nuestro ámbito de acción, el ámbito de acción del ICA, a nivel internacional, multilateral. Estamos convencidos de que este es el momento de hacer eso, porque la revolución recién comienza, estamos en el mejor momento para promover, de modo de sacar los beneficios y evitar las externalidades negativas. Vemos que el cuello de botella, vemos que hay mucho desarrollo de muchas tecnologías, pero bastante poco uso, incluso en los segmentos más competitivos de la agricultura. En Argentina, en Brasil, por ejemplo, con sectores agrícolas muy competitivos, el uso que hay de todas las tecnologías disponibles todavía es bastante bajo. Entonces nos interesa promover no solamente el desarrollo de nuevas soluciones, sino también, y Daniel daba algunos ejemplos en su presentación, el mayor uso, la mayor experimentación, la mayor adopción temprana de esas tecnologías. Para terminar, desde el ICA, y como testimonio de la importancia que le damos a la innovación tecnológica en general y a la digital en particular, desde hace 2 años, con el inicio del segundo mandato del director general de Manuel Otero, se creó el programa de digitalización agroalimentaria por mandato de los mandantes de ICA, que son los ministros y ministras de Agricultura de todos los países miembros. Es la máxima entidad que un tema puede tomar en la estructura organizacional del ICA, convertirse en programa. Tenemos el programa de digitalización, es el que me toca coordinar a mí, y a través de ahí hacemos todo lo posible para ayudar a que se dinamice el desarrollo de tecnologías y el aprovechamiento de tecnologías digitales en los distintos países de las Américas. Como dije antes, y ya para ir cerrando, creemos que las ACTEX tienen un lugar protagónico y por eso desde ICA hemos promovido desde hace 2 años la creación de una red de ACTEX, en donde ya hay un montón de países, muchas de Argentina, que se conectaron entre sí, que empiezan a hacer desarrollos conjuntos porque se conocieron, el ICA las presentó, y a partir de ahí empiezan historias que uno no sabe dónde terminan, pero casi siempre terminan bien. Como decía Lawrence, esto no es lineal. Llevamos a cabo también desde hace 2 años la Semana de la Agricultura Digital, que es un espacio de encuentro que hacemos en Costa Rica, donde está la sede central del ICA, en donde llevamos un montón de gente de un montón de países, la mayoría ACTEX, y a partir de ahí se crea la magia, porque se crean vínculos y a partir de los vínculos salen conversaciones, a partir de conversaciones planes y después de los planes productos y acciones concretas. La próxima edición es en 1 mes y medio. Va a haber ACTEX de Argentina, INTA de Argentina y de tantos otros países participando de este evento. Y finalmente lo que tratamos de hacer día a día es posicionar este tema, que seguramente a la mayoría de nosotros nos parece como muy obvio, el de las tecnologías, la potencia que tiene y la solución que son de cara a futuro, en los ámbitos de decisión, principalmente de decisión política, a nivel nacional y a nivel internacional. Es parte de nuestra misión, instalar el tema y apoyar, acompañar para que se diseñen políticas que faciliten, promuevan y movilicen todo este proceso que venía planteando. En definitiva, lo que tratamos de hacer desde ICA, como dije al inicio, convencidos de que de la mano de las tecnologías tendremos una nueva y mejor agricultura, es de promover el ecosistema de innovación y el aprovechamiento de las tecnologías digitales a nivel regional, ¿no? Viendo las oportunidades que tiene nuestra región de mejorar su agricultura y de ser un desarrollador y proveedor de tecnologías no solamente para la región, sino para el resto del mundo. Paro por aquí, esto era lo que queríamos compartir desde ICA, y muchas gracias de nuevo a Presid por esta posibilidad de colaboración. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Muy bueno. Bueno, ahora entramos en un espacio de preguntas.
Entiendo que Daniel y Lawrence siguen conectados, porque hay una primera pregunta general para todos los participantes, incluido Fede. La primera pregunta es, vimos una línea general en todas las presentaciones de lo que es impulsar, crear ecosistemas de innovación, apoyar nuevas tecnologías y desarrollos, ¿no? Que termina siendo la creación de nuevas empresas. Vimos lo que presentó la visión de cada país o de cada centro. Llegó una pregunta que me parece interesante, que es si consideran que esta pregunta es para todos, vamos a ir pasando, si consideran que tanto apoyo a tanto startup pueda llegar a canibalizar startups que ya están consolidados o empezando en su recorrido de consolidarse, o canibalizar empresas instaladas, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta, y la segunda es, en el caso de que lo hagan, ¿cómo direccionan los recursos o los esfuerzos o estos centros de innovación? Así que, Stephanie, ladies first. Gracias por la pregunta. Lo que experimentamos, lo que vimos en St. Louis es que la inversión lleva a más inversión. Entonces nuestras startups no van a llegar todas, ¿no? Así que cuando una startup no lo logra, ese talento es absorbido por otras startups o multinacionales, y eso es una señal de un ecosistema saludable. Y también las startups que sí lo logran o sí que o tal vez son compradas, aquellos que invirtieron inicialmente, puede ser capital de riesgo, entidades privadas, los reciclan esos dólares y vuelven al ecosistema. Esto es lo que vimos. Pero en St. Louis no vemos que continuar invirtiendo en nuevas startups que sea negativo para las que ya existen. Bueno, si uno crea la infraestructura y sigue el financiamiento de esas startups que están más adelante en el pipeline, es importante. Great, thank you. So from a UK perspective, we're very fortunate. Bueno, nosotros tenemos mucha suerte con nuestras agencias del gobierno. Hay muchos fondos disponibles para crear estos proyectos de investigación colaborativos. Esto es muy bueno para ayudar a las startups a bajar el riesgo de su innovación, pero al mismo tiempo, desde mi punto de vista, también puede hacer que sean más holgazanas, ¿no? Y esto es algo que hemos visto en comparación con otras startups en Brasil y Argentina, por ejemplo. Ustedes no tienen acceso a los mismos fondos. Tienen que ir al mercado más rápido, tienen que ir al mercado de la manera correcta y tienen que tratar de crecer más rápido, ya sea con apoyos de capital de riesgo o crecimiento orgánico. Así que para mí la canibalización es como algo natural en los negocios, ¿no? Si uno no es progresista, si uno no está pensando en avanzar, entonces va a quedar atrás. Tenemos que verlo también desde el punto de vista de cómo ayudamos a esas empresas que tienen las soluciones correctas, que puedan escalar correctamente, que no queden atrás porque tienen mucho entusiasmo. Vimos muchas empresas con mucho dinero que fracasaron en los últimos años. Así que escoger el caballo correcto va a ser lo fundamental, pero con el apoyo correcto, tanto a nivel local y a nivel internacional, ¿no? Crear colaboraciones, ayudar con el acceso al mercado. Vamos a ver una buena consolidación de muchas de estas startups, me parece. Lawrence, están, si quieren aportar algo. Levante la mano quien quiere primero. Daniel. Ahí. Lawrence primero. Vamos, Lawrence. Ya. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijeron los otros ponentes sobre el tema de canibalizar. Yo creo que quizás desde el financiamiento público se puede ser un poco más selectivo. Lo que noto más y más que se financian
y también desde el Venture Capital, startups que hacen lo mismo. Y bueno, puede ser también que creen mucho en el mecanismo del mercado, que hay que dar un chance a todos y el mejor surja, pero yo creo que ahí quizás sería más oportuno ser un poco más selectivo y solamente financiar lo novedoso, también para dar esa oportunidad a los que ya están establecidos, crecer, desarrollarse, escalar. Pero bueno, eso todo depende de la filosofía de la inversión pública y privada que uno tenga. Y bueno, en cuanto a la canibalización de empresas grandes, se ha visto que muchos startups, bueno, quieren ser al revés canibalizados por un incumbente, por una empresa grande, esa es su ambición, venderlo en algún momento. Y también se nota que las empresas grandes ven a los startups como una manera de hacer como un outsourcing de innovación y dejar el riesgo un poco con el startup, también con el financiamiento público y cuando sea ya más maduro, lo integran en sus operaciones. Entonces yo creo que ese tema de canibalizar hay que verlo quizás de una manera bastante sutil, quizás igual ser un poco más selectivo, pero tampoco no verlo como algo que es netamente negativo. Ok, Daniel. Primero estoy de acuerdo con todo lo que se dijo anteriormente. Yo creo que la base del desarrollo de los ecosistemas en parte es la competitividad de cada una de las ideas frente a las ideas de los demás, sobre todo en la parte de conseguir financiamiento y ver cuál idea es o tiene mayor posibilidad. Yo creo que, y en esto coincido con Lorenz, que el papel del financiamiento público aquí es clave para dar oportunidad a aquellas empresas o aquellas ideas que en general tienen menos apoyo porque parecen más difíciles de llevarse a algo concreto, o el proceso es largo desde el punto de vista del inversionista del sector privado. Y coincido con Lorenz también en lo que se dice. Yo creo que la mayor parte de los startups lo que buscan es un exit bueno y ser compradas por otras empresas. Puedo dar ejemplos, hay ejemplos en los últimos 10 años, no precisamente de agrotecnologías, pero empresas israelíes como Waze o como los que desarrollaron el pendrive. Lo que estaban esperando es poder ser comprados por empresas como Google u otro tipo de empresas para poder hacer un exit y en algunos casos sí transformarse en reinversores y en otros aprovecharlo el trabajo duro. Eso por un lado. Por otro lado, hay que entender que, para mí por lo menos, el ACTEC es, si describimos los sistemas innovadores, el ACTEC es el que está lo último, está el último en el desarrollo. Fundamentalmente, los desarrollos innovadores están en otros sectores públicos como FinTech y Medatech y todos esos sectores que desde el punto de vista de mercado son mucho más potenciales. Y vamos a decirlo esto en forma muy general, pero los algoritmos llegan al final a ACTEC y es como un valor agregado al desarrollo general del ecosistema general innovador. Y entonces la posibilidad de canibalismo, si bien existe, es parte del juego. Es parte del juego de poder explotar hasta lo último mi idea y tratar de sobrevivir. Eso es lo que yo pienso. No creo que sea un problema demasiado grande, sobre todo aquí en Israel, que como explicaba yo anteriormente, el fracaso es parte del proceso de aprendizaje para llegar a un objetivo. Eso es lo que yo pienso. Es una pregunta un poco difícil de contestar porque en el mundo que estamos viviendo el canibalismo, para bien o para mal, es parte de la idiosincrasia de la sociedad en que estamos viviendo, en muchos casos. Bueno, no tanto por sumar, pero yo diría, la pregunta es muy interesante y depende a qué escala uno lo mire, ¿no?
lo primero que diría es que el proceso de transformación digital, en términos de desarrollo de tecnologías y desarrollo de empresas asociadas a tecnologías, da muchas más oportunidades que lo que daba el desarrollo de tecnologías 20 años atrás, por el tipo de tecnologías que se desarrollaban 20 años atrás. Entonces, cuando hablábamos 20 años atrás, no sé, de desarrollo de biotecnologías o de mejoramiento genético o de nuevas moléculas, casi ninguno de los que estamos en esta sala podíamos pensarnos como emprendedores desarrollando algún tipo de estas tecnologías, mientras que hoy cualquiera de los que estamos acá podemos pensarnos y proyectarnos a futuros como desarrolladores de una nueva tecnología digital que terminen usando la mayoría de los productores del mundo. Entonces, desde esa perspectiva, el proceso es mucho más amplio y generoso y da muchas más oportunidades que las que daba 20 años atrás. Dicho eso, para mí después hay como dos niveles, un nivel macro y un nivel micro. Si uno lo analiza a nivel macro, aunque la palabra canibalización tenga una connotación negativa, lo que refleja es que hay competencia, y la competencia a nivel macro es positiva, porque en definitiva lo que me asegura es que voy a tener mejores soluciones. Ahora, a nivel micro, y entonces está bien que ocurra, yo lo veo con muy buenos ojos, a nivel micro es ingrato, y mucho más si te toca ser de los que sos canibalizados. Lo que creo que debiera ocurrir, porque eso inevitablemente va a pasar en un proceso competitivo, es la posibilidad de que se puedan capitalizar los aprendizajes. Y en alguna manera un ecosistema consolidado lo que permite es eso, que el aprendizaje de alguien que tuvo que aprender, valga la redundancia, a la fuerza, no se pierda, sino que sirva para hacer mejores soluciones y emprendimientos más competitivos. Y si uno quiere también, la posibilidad de darle una segunda oportunidad a quien por motivo circunstancial tenía buenas capacidades para ofrecer una nueva solución, pero le tocó experimentar una mala experiencia. Entonces, en tanto y en cuanto haya una especie de contención para que eso ocurra, tampoco le veo, más allá de lo ingrato que puede ser si te toca a vos, y a mí me ha tocado como emprendedor, mayor inconveniente. Y para terminar, creo que la pregunta también decía algo sobre el direccionamiento. Yo creo que el mejor direccionamiento posible es el que puede hacer la demanda, que conoce como nadie los problemas. Y entonces, si la demanda, los productores, los técnicos, nos involucramos en los ecosistemas, en los procesos de desarrollo, hay mucho más chances de que los esfuerzos de tiempo y económicos en desarrollo estén bien enfocados en las piedras, en los zapatos, y no en cualquier solución que apunta a ningún problema. Por eso, de nuevo, la importancia de consolidar ecosistemas, que es algo que suena como muy amplio, pero en realidad es un conjunto de personas e instituciones trabajando coordinadamente detrás de un objetivo. En tanto y en cuanto eso lo logremos, creo que los problemas que planteaba la pregunta están más o menos abordados. Gracias, Fede. Bueno, ahora hay un par de... No sé si hay alguno de la sala que quiera hacer una pregunta, levante la mano y le vamos arrimando el micrófono. Mientras tanto, hay un par de preguntas puntuales. Una es para Daniel. Daniel, ahí la pregunta es específica. ¿Qué procesos innovadores en tecnología de riego ha desarrollado Israel y cómo podrían aplicarse en nuestro país para mejorar la gestión del agua? Ok, es importante aclarar que no soy un experto en riego y que voy a tratar de contestar sobre la misma filosofía de la que estuvimos hablando anteriormente. Yo creo que la importancia del manejo sustentable del agua es quizás el mejor ejemplo de desarrollo innovador y sustentable que puedo dar del ecosistema israelí del agua, o de WOTEC, como también se podría definir. Cuando vos te preguntás qué es innovación, vos podés decir que innovación es un sensor súper
súper sofisticado o que puede ser el iPhone 530 o no sé qué número ya van por qué tipo de iPhone, y eso es algo súper innovador, una cámara de fotos que saca fotos y te hace radiografía, no sé. Pero también un proceso innovador puede ser la adopción de siembra directa en algunos países. Se me ocurre que el captar procesos de innovación en África, en América Latina o en el sudeste asiático o en Europa son muy diferentes. Nosotros estamos hablando ahora de procesos innovadores de innovación y todo el mundo en forma natural piensa en sensores, en drones que vuelan y ese tipo de cosas. Yo voy a dar el ejemplo de Israel. Israel desde su fundación y antes no tenía agua, tiene agua concentrada en el norte, en lo que se conoce como el lago Tiberíades, y por una cuestión de distribución de la población, se vio que era importante llevar ese agua a zonas diferentes del país, o sea, hacia el sur, para lograr una mejor distribución de la población. Y entonces el proceso innovador en ese momento en referencia al agua fue construir un canal que lleve agua desde el norte al sur. Ese mismo problema de la falta de agua, después de 20 años de crear el Estado, con el aumento de la agricultura y la importancia de, como decía antes, de exportar naranjas, llevó a que el agua, por el crecimiento de la población, no era suficiente. Entonces se pensó en otro proceso innovador para dar solución al mismo problema, que era la falta de agua. Y entonces se generó, no importa ahora cómo, el riego presurizado, el riego por goteo, que dio solución. Y el mismo problema de falta de agua en los años 2000 siguió siendo crítico y ya no el transporte y no el riego eran suficientes. Y entonces se comenzaron procesos de desalinización del agua de mar para lograr de alguna manera una solución a un mismo problema que viene acompañando a Israel desde su fundación, que es la falta de agua. Entonces vemos tres soluciones diferentes, adaptadas a cada uno del timing en donde se presentaban, que en realidad están dando solución a la misma problemática. Es por eso que cuando hablamos de procesos de innovación, esos procesos de innovación tienen que estar, en el caso del agua, adaptados a las circunstancias de cada uno. Hoy en día en Israel estamos hablando de sensores que llegan a nivel de gotero y sabemos cada gotero cuánta agua está dando en ese momento y estamos hablando de superficies importantes. Si me preguntan a mí, ¿es eso lo que necesita África para desarrollar riego y dejar de regar por inundación en donde se pierde el 60% del agua? No es necesario. Y simplemente sistemas sencillos van a dar solución a un mismo problema. Por eso creo que innovación no es algo general. Depende mucho del contexto en donde estamos viendo las cosas, y el caso del agua es quizás el caso más interesante porque hay muchísimas soluciones, todas innovadoras, que se pueden adaptar a diferentes problemáticas existentes. Ok, perfecto. Un buen ejemplo de cómo es empezar a aterrizar tecnologías y visiones. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, a las de 45 esto tiene que cerrar. Un comentario final a manera de cierre. Primero agradecerles a todos por estar aquí, así que el tiempo y el esfuerzo que hacen. A manera de cierre se me ocurría, hablamos en las presentaciones, se habló de este crecimiento de la población y el desafío enorme que tenemos de darle de comer a 9.000, pongan el número que quieran, personas para el 2050, y se habla que tenemos que crecer en la producción de alimentos, o la demanda va a crecer entre un 35 y un 40%, también son números que hay que tomarlos, pero sabemos que va a haber mucha más gente a la cual hay que darle de comer en un ambiente mucho más restrictivo en la disponibilidad de recursos ambientales, dentro de un montón de exigencias y regulaciones que nos van a hacer el desafío un poco más grande, ¿no? Entonces, esta gran mayoría de producción de alimentos va a provenir de desperdiciar menos. Ahí hay un gap enorme, se habla de un 30% de pérdidas en lo que es producción de alimentos.
o producir más. Y el producir más, hay 3 drivers que se habla de un trabajo que leí la otra vez, que puede estar dado por la expansión del área cultivable con todas las limitaciones que eso tienen, dan un número, un porcentaje que es más o menos un 8, un 9, un 10%, pónganle el número también que quieran, son proyecciones al 2050, ¿no? También hablan de un 14, un 15% de aumento de intensidad de los cultivos, o sea, sobre el mismo área que tenemos, producir mucho más, ser mucho más intensos, y un 77, 80% habla de el aumento del rinde directamente, en producir más kilos por hectárea. Entonces, cuando uno hace la cuenta, dejando afuera ese 9, 10% de expansión de área con todas las limitaciones, hay un 90% de que el crecimiento en la producción viene dado por el conocimiento, exclusivamente, porque es producir en el mismo lugar muchísimo más. Y eso es medio un mensaje también para acá, para los jóvenes, y viendo lo que decía Federico de la falta de implementación o el no enamorarte de tu idea, sino hay que ir a resolver esos problemas. Y los startups van a tener oportunidades ahí, en donde la generación de apoyarse en todo este ecosistema, apoyarse en las tecnologías, para desarrollar tecnologías que aborden esa demanda, la de producir mucho más en ambientes mucho más restrictivos. Así que bueno, para los jóvenes que están acá, si están pensando en emprender, pónganle en foco eso, generar conocimiento, producir mucho más. Muchísimas gracias.